noches, bienvenidos. Gracias por conectar con La Mirada. Una gran felicitación a los que son de los toros, que pasan de los toros, que ayer desecharon a las águilas y que van entonces a la final con el Escogido. ¿Qué tú opinas al respecto? Somos escogiduchos. ¿Sí? Sí, sí, Pues sí. yo voy a Porque los como toros. los liceístas están apoyando a los toros y los liceístas cruzaron el peaje ayer en el este y se fueron. Todos los liceístas apostándole a los toros anoche. Fue una cosa increíble. Dios mío, hay que Todos los saber liceístas. perder, hay que tener un chin de No, dignidad. felicitamos a los toros del este. Y yo Ojalá espero que pierdan, el Escogido le gane. No, merecen ganar. Pero Merecen ganar. Nada, Merecen ganar. mucha felicidad. Está muy bella usted de rojo. Muchas gracias. Está muy en bella realidad, bueno, sí, no puedo negar Está que es muy rojo, bella, pero no está muy tiene bella. nada que ver, absolutamente nada que ver Está muy bella. con el Escogido. Tampoco con la corbata de Donald Trump, que hoy está celebrando su primer año en el segundo término de su presidencia. Así es. Bueno, le hemos dicho de chanza, pero en realidad es porque vamos a comenzar esta noche precisamente tocando ese tema. Pero, como siempre, vamos a recordar la importancia de que usted nos siga y además participe, ¿verdad, Víctor? Claro que sí. 829-761-6773 es nuestro canal de WhatsApp. 829-761-6773 para que usted nos haga llegar su mirada a través del WhatsApp y también en las redes sociales, @lamirada.tv y @lamirada_TV, tanto a través de Instagram como en X, para que usted nos haga llegar sus inquietudes, opiniones, ideas, sugerencias, preguntas, todo lo que usted quiera que nosotros tratemos aquí en el programa. Usted es parte importante de nosotros. Comuníquese a través de las redes sociales y nuestro canal de WhatsApp 829-761-6773. Magnífico. Entramos de inmediato en materia presentando a nuestros invitados. Habitualmente comenzamos con quien está en estudio, pero resulta que el que está conectado a distancia, que es un buen amigo, un excelente profesional que nos permite de tanto en tanto, de acuerdo a los temas, hacer conexión con él desde Washington, es justamente o fue profesor de nuestro invitado, a quien tenemos aquí en estudio y que vamos a presentar en breve. Saludamos a Alejandro Valerio, quien está en Washington, quien es un estratega en geopolítica y consultor, CEO de su propia empresa, de Valerio Consulting. Gracias por permitirnos la conexión, Alejandro. Y está más cerca ya, está cerca del hombre, está cerca de la avenida Pensilvania 1600 a allá. propósito del aniversario. Hoy se cumplen 365 días de MAGA, del segundo periodo de gobierno de Donald Trump, y la verdad que el hombre en un año ha cambiado el mundo, ¿eh? Ha puesto al mundo de cabeza. Claro. En estudio damos la bienvenida a otra persona quien además en lo personal, en el programa lo apreciamos mucho, pero yo personalmente tengo por él admiración y un cariño muy especial. Es Rolkin Lorenzo, quien es abogado, un destacado abogado y además un analista. Y profesor. Y profesor académico. Licen y yo peleamos para ver quién lo quiere más. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes, Rolkin? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto Saludos tenerte aquí. El gusto es todo mío. Gracias por la invitación y saludos también al amable público televidente. Rolkin, ella es mi compañera aquí, ella no es invitada, pero déjame hacer una pregunta y Alejandro, permítame. ¿Tú viste la carta que le mandó al primer ministro con el tema del Premio Nobel de la Paz? De verdad. Como usted no me dio el Premio Nobel de la Paz, ya la paz no está en mi agenda. Después que yo busqué 5 o 8 acuerdos de paz, ahora voy a Groenlandia y le entró. Entonces el hombre le dice, pero presidente, que yo no soy que doy el Premio Nobel, yo soy el primer ministro, pero eso lo da. ¿Qué cosa, Es que parece un muchacho de escuela, de verdad, protestando por semejantes cosas. Aparte de ignorar... Se está tornando. Aparte de ignorar, efectivamente, que no es el gobierno de Suecia el que otorga el premio Nobel, que es como debe decirse, sino un comité privado. Y también ignora que en realidad cada enero se evalúan las postulaciones del año anterior. Por tanto, para cuando se lo dieron a María Corina, no le correspondía a él tampoco, sino que probablemente para el enero de 2027 él tal vez podría estar nominado si sigue insistiendo. Tú sabes que mi hijo Edwin me la mandó como a las 2 y pico de la noche anoche. Yo la vi, yo te la iba a mandar y yo no le hice. Pero no solo eso, él ordenó que dicha carta fuera remitida también a todos los embajadores para que tengan conocimiento del tema. Pero bueno, esas son las particularidades de su personalidad que algunos expertos o analistas de la conducta llaman narcisismo. Pero bueno, lo cierto es que no podemos dejar de ponerle atención,
porque cuando él habla, el mundo se sacude, sobre todo con las medidas que toma. Entonces, vamos a ir de lo general a lo particular. Yo estaba justamente, Víctor, sondeando algunas informaciones, sobre todo encuestas que han hecho medios internacionales como Prensa Asociada, Associated Press, sondeando a la gente, sobre todo en particular a los seguidores, a los republicanos, en torno a la evaluación que harían de este primer año de gobierno de Donald Trump. Sigue la mayoría, obviamente, apoyando sus ejecutorias de manera particular con el tema de la inmigración ilegal, aunque no comparten los métodos. Pero hay una particularidad muy curiosa. 4 de cada 10 de esos encuestados dijeron que el costo de la vida, contrario a reducirse como él había prometido, lo han visto encarecerse, ¿no? Aunque ellos han promocionado mucho la rebaja en los precios de los combustibles. Sí, pero parece ser que eso no se ha reflejado en el día a día Sí. y en la cotidianidad. Sí. Bueno, a ver qué dicen nuestros invitados. Rolfi, ¿nos permite comenzar con el profesor? Con mucho gusto. Gracias, Alejandro. Grosso modo, ¿qué evaluación puede hacerse de Trump aparte de confirmar que él tiene al mundo de cabeza? Yo voy a empezar por el punto que tú hacías, Lisette. O sea, aquí se hicieron algunas encuestas recientemente y un averaje que hicieron dos encuestas importantes que hizo el Washington Post pone al presidente Trump en una posición alrededor de 57%, una visión desfavorable, o sea, lo cual lo pone, si lo vemos en reverso, 43% en nivel de aprobación. Ahora, a tu punto, o sea, hay dos ejes importantes. Está la parte migratoria y está la parte económica, que son, digamos, los flagships, o son, digamos, los ejes fundamentales o más visibles de parte de lo que es su política a nivel doméstico, que es lo que permite también evaluar lo que sería el nivel de aprobación o desaprobación de una administración aquí en Estados Unidos. Y a nivel migratorio, empecemos por ese punto. O sea, es bueno recordar que para las elecciones del 2024, el 90%, o sea, de lo que era la base republicana ponía la economía en primer lugar y luego justo debajo con 80%, o sea, en términos de interés, el factor migratorio. Por lo cual, esos son dos balances, o sea, o dos políticas públicas que permiten tener una medición de dónde están los resultados a un primer año del gobierno de la administración Trump. Desde el punto de vista migratorio, o sea, se establecieron metas bastante ambiciosas, alrededor de 1 millón de personas deportadas por año. Los datos oficiales lo ponen alrededor de 605.000 a 606.000 personas que han sido deportadas y alrededor de 1.6 millones que supuestamente se autodeportaron. También ha habido lo que han sido ya medidas, por ejemplo, quitarle lo que es el estatus migratorio a distintas personas o distintos estatus, ya sea el TPS, Temporary Protected Status, como por ejemplo un caso que importante para la República Dominicana, lo que fue la eliminación de más de 330.000 ese tipo de visa de TPS a lo que son nacionales haitianos aquí en Estados Unidos. Por el otro lado está también de lo que fueron las cancelaciones de visa a estudiantes que estaban involucrados, digamos, lo que fueron todas estas protestas con relación al conflicto en el Medio Oriente. Eso desde el punto de vista migratorio. Hay que ver si efectivamente van a llegar a esa meta más adelante a 1 millón de deportados, pero hay que tomar en cuenta que cuando se ven las prioridades a nivel del presupuesto federal, sí se le ha dado una gran cabida a la política migratoria. Y aquí lo voy a poner esto en perspectiva. En lo que fue la aprobación de la One Big Beautiful Bill, o sea, lo que fue la política fiscal del gobierno, se incorporaron alrededor de 170.000 billones de dólares para el Departamento de Seguridad Interna, con una buena parte destinada a lo que sería el reforzamiento de la frontera, también la compra de, por ejemplo, 6 aviones para acelerar las deportaciones, que van a costar casi 200 millones de dólares. Y eso va con relación o que indica la prioridad de la administración Trump desde el punto de vista migratorio. A nivel económico, la historia es un poco distinta. O sea, a pesar de lo que se ve
de proyectar, por ejemplo, un crecimiento económico que fue de alrededor de 2% a tasa anual en el 2025, también hay que ver qué hay detrás de ese número. El año pasado hubo la pérdida de prácticamente como si estuviéramos en un estado de recesión, de más de 1 millón de empleos de cuello blanco, o sea, de lo que son trabajadores que tienen ciertas habilidades. Y eso tiene también una lectura con lo que fueron ya los despidos a nivel federal, que fueron más de 330,000, bajo lo que se recuerda la iniciativa de Doge bajo Elon Musk. Todo eso hay que ponerlo, o sea, sobre la balanza, y la lectura es mixta dependiendo de qué lado se vea. Pero desde el punto de vista, o sea, migratorio, desde el punto de vista económico, el apoyo republicano se va a mantener, pero no necesariamente está al nivel mayoritario de la población norteamericana al día de hoy. Y perdóname, perdóname Alejandro, ¿cómo han hecho los demócratas? ¿Cómo evalúa usted la actitud del Partido Demócrata, que se ve muy debilitada, la oposición se ve sin una figura que pueda ser el ente contestatario frente a Donald Trump? Pensamos que lo sería el recién electo alcalde de Nueva York, pero usted vio que él lo neutralizó con esa visita al Salón Oval. La diputada Alexandra Ocasio-Cortez está muy a la línea de la izquierda junto con Bernie Sanders. Dígame de los demócratas y las elecciones de medio término pautadas para noviembre de este año. Sí, es una buena pregunta, Víctor. O sea, los demócratas todavía como partido se ven debilitados. Y es bueno verlo que las elecciones ahora de medio término, también las elecciones, lo que tú mencionaste, las elecciones de Nueva York, son muy sui generis, son muy particulares dependiendo de dónde están. Los demócratas tienen su lucha interna, si van a ir más a la izquierda o si van a ir a una posición de centro, atendiendo lo que fue la debacle electoral del 2024. Ahora, para las elecciones de medio término, yo creo que los republicanos van a tener problemas a nivel de la retención de la Cámara de Representantes. Y aquí es bueno recordar, Víctor, la mayoría que tiene una mayoría efímera. Estamos hablando de apenas cuatro legisladores que le permiten, o sea, tener alrededor ya de 219, 221 de los 535 representantes que hay. Pero el tema económico va a ir al centro. Y fíjate cómo aquí podemos concatenar la política económica, inclusive con la política internacional. Con todo este tema de las tarifas, han hecho estimaciones que al norteamericano promedio le ha incrementado el presupuesto de la casa alrededor de 1.500 hasta 2.500 dólares más comparado con un año anterior. La inflación, si bien es cierto, está por debajo de un 4%, no menos cierto el hecho de que hay productos que han incrementado más, y a pesar de que los precios de la gasolina han bajado a nivel nacional y han bajado a nivel de promedio, no necesariamente se ha sentido en el mercado laboral. Todo eso le da una cabida al Partido Demócrata, pero ahí voy a tu punto, sin una agenda coherente, sin una agenda, o sea, de un tema central, como fue el que le dio la victoria a Zohran Mamdani en Nueva York de lo que era la carencia de la canasta básica, los demócratas pueden tener ganancias en lo que serían elecciones muy puntuales en la Cámara de Representantes, pero todavía estamos muy temprano para determinar que sea una ola azul y que sea una debacle electoral para el Partido Republicano en las elecciones de noviembre. Bueno, pero qué duda cabe que la gestión en lo que resta del año hasta noviembre irá incidiendo en esa inclinación del voto en esas elecciones. Rolkin, dentro de todas las características que definen esta gestión de Trump, y está siendo diferente a la de su Eso te primera iba a decir, que hay vez. que comparar también 16-20. Cierto. No es el mismo Trump de 16-20. No, para nadie. De hecho, es algo que se refleja en esa encuesta a la que hacíamos mención al inicio. Hay un detalle en particular que tiene que ver con la libertad y la libertad de expresión. Trump se ha peleado con los periodistas, Trump y su vocera, que igual insulta a los periodistas y los descalifica. Incluso los acusa que si son izquierdistas y no sé qué, ¿no? Se ha peleado con medios de comunicación, se ha peleado con entidades. Recordemos la más reciente, de hecho, el de la Reserva Federal hizo una exposición dejando saber que Trump ha forzado porque lo lleven a juicio simplemente porque él no ha cedido a bajar la tasa que le ha exigido Donald Trump. Entonces, ¿cómo se ve eso en un país que hasta ahora había sido, porque ya no es,
la referencia de la libertad, de la democracia, de la igualdad, de las oportunidades? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que desde que anunció su precandidatura en el año 2015 para el primer periodo, con miras a 2016, que mucha gente se lo tomó en broma, Donald Trump fue incluido por expertos y analistas políticos dentro de los denominados líderes populistas o outsiders emergentes. Y estos líderes, a decir de muchos populistas, tienen la característica naturalmente de ser confrontativos. Un destacado escritor venezolano, Moisés Naín, ha escrito un libro donde describe en gran parte la figura de Donald Trump, que es La revancha de los poderosos, donde él dice que Donald Trump, al igual que Silvio Berlusconi en Italia en los años 80 y 90, ha utilizado elementos del espectáculo y lo ha llevado, lo ha exportado o importado a la política. Y en el espectáculo, en su famoso programa que él tuvo a principio, exacto, El Aprendiz en español, veíamos que era un hombre confrontativo, que decía las cosas como son, y eso le dio muchos resultados. Entonces, naturalmente, si algo te da resultado en un ámbito, vamos a tratar de experimentar si también en otro, como lo es el terreno de la política, en una sociedad de la comunicación, donde la imagen y el morbo venden mucho, ¿por qué no experimentarlo? Y le ha dado resultados. Entonces, independientemente de si estamos de acuerdo de que es un líder populista o no, él se ha montado en herramientas, en instrumentos, en vías que son propios de líderes que han sido caracterizados como populistas. Y el populismo tenemos que tener en cuenta que no es una ideología política. El populismo en sí, a decir de muchos, es una estrategia política a la que suelen recurrir figuras de izquierda y de derecha para atraerse el favor de las masas. Y el populismo tiene una serie de elementos que, de saber ser bien usados, rinden un buen resultado político. Primero, se utiliza un discurso embriagador. Segundo, se busca un enemigo, que muchas veces puede ser un enemigo interno o un enemigo externo. En el caso de Chávez, nosotros vimos que el enemigo era, primero, interno. ¿Quién era? La oligarquía, sí, los partidos de la Quinta República. Posteriormente busca un enemigo externo, que fue Estados Unidos, el imperialismo, la conspiración internacional. En el caso de Donald Trump, su enemigo interno en un primer momento era el inmigrante, específicamente el inmigrante mexicano. Eso fue en el primer periodo, 2017-2021. Ya ahora hemos visto que ha ido más contra aquel grupo de personas que considera progresista, la cultura woke, etcétera. Pero yo creo que también esta actual gestión hay que evaluarla más allá del ámbito interno, hay que hacer una ponderación externa. Yo decía, cuando Donald Trump nominó el pasado enero del año 2025 a Marcos Rubio como secretario de Estado, que es el equivalente a canciller, sí, yo decía que era una clara señal de que su política exterior iba a ser volcada o centrada hacia la América Latina. Bueno, ha mencionado y requete mencionado el plan... el plan Monroe, la doctrina Monroe, que ahora se llama Don Roe. Claro, y Donald Roe, o sea, claro, Donald y Monroe. Y no ha sido solo hacia América Latina. Que para que la gente sepa, es considerar a América Latina el patio de su casa y su propiedad. Claro. América para los americanos. Y así lo ha demostrado con el tema Venezuela, en un primer momento con Panamá, que obligó al presidente. El Golfo de México. Groenlandia ahora. Groenlandia, entonces es una muestra clara que se aleja de una política exterior. Él está aplicando la doctrina Monroe literalmente. Sí, tal cual. Se ha alejado de una política exterior estadounidense que desde tiempos de Clinton estaba muy dispersa, sobre todo en la zona del Indo-Pacífico y en Europa del Este. Y posteriormente, recordemos que con los atentados del 11 de septiembre y la famosa guerra contra el terror, aún más la política exterior norteamericana bajo la administración de George Bush hijo y posteriormente de Obama, en cierta forma, a decir de mucho, descuidó a América Latina. Y fue esta circunstancia, según algunos expertos, aprovechada para que emergieran desde Venezuela como epicentro regímenes considerados de extrema izquierda bajo la denominación del socialismo del siglo XXI. Desde Venezuela y no desde Cuba. Bueno, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando colapsa la Unión Soviética y Cuba se queda sin un proveedor, claro, Cuba entra en el famoso periodo especial y hubo una reconfiguración de fuerzas, y cuando se entendía que en América Latina no iba a surgir ningún movimiento subversivo y que la vía para llegar a la conquista del poder por parte de la izquierda iba a ser la de las elecciones, se da el 4 de febrero de 1992 una intentona golpista por parte de Hugo Chávez.
Luego Hugo Chávez sabemos que es condenado, es indultado, y la democracia, que permite que hasta quienes quieran conspirar contra ella puedan ser partícipes del juego democrático, le permitió llegar a través de las elecciones. ¿Qué ocurre? Chávez tuvo la gran coincidencia, diosidencia, de que su ascenso al poder coincidió con un aumento de las materias primas de exportación de Venezuela, que en resumidas cuentas es el petróleo. Esto le permitió a él exportar a través de una política exterior que algunos llamaron la diplomacia del petróleo, exportar sus ideas y, a decir de muchas personas, no tengo prueba al respecto, financiar a potenciales candidatos como Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en el Ecuador, o Daniel Ortega en Nicaragua, que después de 1990 retorna al poder en el 2006. Perdóname, Rolkin. Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro Sí, Valerio, consultor en geopolítica directamente desde Washington, capital de los Estados Unidos. Alejandro, ¿cómo evalúas lo que ha sido la política de Trump con respecto a Venezuela? Ahora la amenaza con la situación de Irán, el tema de Groenlandia, la situación entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza y las consecuencias que entiendes que tendría esta situación con un Donald Trump con este nivel de empoderamiento y ya con un año al frente de la Casa Blanca y con esta actitud, independientemente de lo que decía Rolkin de la política migratoria y el asunto interno, de cara a la política exterior frente al mundo y la OTAN, que se me olvidó, Rusia y Ucrania, Europa. Sí, sin ninguna duda, Víctor, o sea, se puede declarar que el presidente Trump es una figura transformacional y una figura revolucionaria en el sentido de los cambios que está llevando a cabo en lo que es el ejercicio del poder y llevarlo a lo que han llevado mucho lo que es la presidencia imperial, en términos de lo que es la ejecución de la política exterior y la política económica en sentido general. Y bueno, tú mencionaste varios temas, pero yo creo que se pueden todos, digamos, poner bajo un eje, que es decir, una política exterior bastante pragmática y bastante transaccional. O sea, si uno ve en el caso de Venezuela, Venezuela no representa una amenaza existencial para Estados Unidos. Sin embargo, las declaraciones del presidente Trump, a mi juicio, es bastante abierto, y yo creo que hay que tomarle la palabra cuando él habla, que mucha gente lo toma a veces como si fuera un show, pero yo creo que hay muchas informaciones que dan una pincelada hacia dónde él va. Y en el caso de Venezuela, él habló claro con relación al tema de los recursos, a la parte del petróleo, y por el otro lado también el hecho de mandar un mensaje claro y explícito a una potencia extrarregional que sí es una amenaza existencial para el rol de Estados Unidos a nivel internacional, que es el caso de China. Fíjate en el caso de Groenlandia. Él estaba hablando hoy en una rueda de prensa que sostuvo hace apenas algunas horas, donde él dijo que él no descarta ninguna opción. Mañana va al foro de Davos y él va a tener una reunión con los líderes europeos, que ya amenazó en el caso de Francia de imponerle 200% a lo que serían los vinos y las champañas. Pero ahora, ¿cuál es el mensaje que él está dando? Él quiere dejar su marca, le quedan 3 años por un lado, y por el otro está también, estamos en la época de la política del poder, en el sentido de el discurso que dio hoy el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Davos. Yo se lo recomiendo a todo el mundo para entender dónde estamos al día de hoy en las relaciones internacionales. Y él lo dice bien claro, aquí no se está hablando de una transición, sino que se está hablando ya de un cambio y que vamos a volver a lo que serían ya posturas más pragmáticas del punto de vista geoeconómico y a postura más pragmática en lo que son las relaciones de poder. ¿A dónde va el caso de Trump con esto? O sea, que se puede ver disímil, depende de dónde está. Bueno, hay una conexión con la política doméstica y hay una conexión con la política exterior. En el caso de Groenlandia, la parte estratégica del Ártico es un tema vital para la seguridad de Estados Unidos, según así lo han perfilado en su competencia con Rusia y con China. Y aquí es bueno destacar, hacer un arco histórico, Víctor, que desde 1867, cuando estaba el secretario de Estado del presidente, me parece era Ulysses Grant, ya había una intentona de Estados Unidos de comprar a Groenlandia. Y ya bueno, cuando se ve la postura del presidente Harry Truman, luego también el presidente Eisenhower en 1955 hizo también un intento, pero ahora hay un intento, yo creo que ahora más determinante, utilizando no tan solo la coerción económica, sino inclusive hasta la amenaza militar. Y yo creo que aquí el mensaje es bien claro de que hay un presidente que va a utilizar
todas las herramientas del poder. No hay ninguna constricción desde el punto de vista de lo que sería el derecho internacional o el sistema basado en reglas, como se decía muchas veces con bastante retórica, sino de un punto de vista transaccional y de seguridad para la visión de la Casa Blanca. No digo con eso de que sea positivo o negativo para el mundo, sino que tiene que verse caso por caso, porque estamos ante un presidente que es bastante pragmático, que ya tiene una escuela que fue su primera periodo de gobierno y que no tiene ningún temor utilizar todos los resortes del poder que le permite la posición que ocupa. No, pero yo dudo que los demás países se queden de brazos cruzados. De hecho, hasta el momento solo se han limitado a verbalizar su oposición e incluso a criticar la actitud amenazante de Donald Trump. Tú mencionabas Davos y nosotros tenemos justamente un corte con lo que fue la exposición del primer ministro de Canadá en ese contexto, que hace una abierta y clara referencia precisamente a Donald Trump. Canadá, por supuesto, se manifestó apoyando, exacto, bueno, pero apoyando a Dinamarca con el tema de que Trump en contra de la Groenlandia, posición, claro. exacto. Vamos a compartir con ustedes y con la audiencia estas declaraciones del primer ministro de Canadá. We stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. Our commitment to NATO's Article 5 is unwavering. So we're working with our NATO allies, including the Nordic Baltic Gate, to further secure the alliance's northern and western flanks, including through Canada's unprecedented investments in over-the-horizon radar, in submarines, in aircraft, and boots on the ground, boots on the ice. Canada strongly opposes tariffs over Greenland and calls for focused talks to achieve our shared objectives of security and prosperity in the Arctic. We have signed 12 other trade and security deals on 4 continents in 6 months. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past 2 decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons, tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. The powerful have their power, but we have something too. The capacity to stop pretending, to name reality, to build our strength at home, and to act together. That is Canada's path. We choose it openly and confidently, and it is a path wide open to any country willing to take it with us. Thank you very much. Contundente la declaración del primer ministro de Canadá, entre otras cosas, bueno, veíamos los subtítulos, esperamos que ustedes hayan podido darle seguimiento, decía, no, los poderosos tienen el poder, nosotros también tenemos algo. Y cuando habla de nosotros... Como invita a los demás países que están en desacuerdo con la actitud de Trump a alinearse junto con esa posición. Claro, entonces la pregunta, Rolkin, algunos expertos han manifestado su preocupación con este tipo de amenazas, en este caso con el tema de Groenlandia, pero es algo que ha aplicado Trump con otros temas, en referencia a que se están quebrando la garantía que representa no solo el derecho internacional, los acuerdos bilaterales, que es una protección para el mundo. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, fíjense, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores de ese conflicto armado, Estados Unidos, Rusia, Francia, el Reino Unido y China, en aquel momento representada por Chiang Kai-shek, instauraron, a decir de muchos, un nuevo orden mundial, basado en reglas, en normas y en valores. Ese nuevo orden mundial, imperante desde 1945, estaba llamado a tener como policía mundial a la Organización de las Naciones Unidas,
de jure, de derecho, Naciones Unidas es la especie de gendarme mundial. Sin embargo, de facto, Estados Unidos es quien ha venido ejerciendo esa función y hasta la llegada de Trump al poder venía cuidando cada una de Estados Unidos de las reglas y de los valores que, a decir de ellos y de su lógica de democracia representativa liberal y de economía de mercado, debía de imperar específicamente en el hemisferio occidental. Sin embargo, con la administración Trump parece que nos vamos alejando de un orden mundial basado en reglas, en un orden público internacional, y vamos haciendo una transición hacia un orden público basado en la ley del más fuerte. Y los organismos internacionales no se atreven a contradecirlo, a contrarrestarlo, Para ni nada. la ONU, ni la OEA, ni la OTAN, nada. Pero de hecho es que esta actitud con respecto a Groenlandia, que es parte integral del territorio de Dinamarca, no parece tener respuesta jurídica en el Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN. Ahí tienen una debilidad, porque ahí tiene Trump un punto, y es que él dice que ustedes no tienen ningún documento, ningún título, nada, o fue que ustedes llegaron barco. Bueno, pues yo también. Bueno, pero ocurre lo siguiente: la Organización del Tratado del Atlántico Norte, impulsada por Estados Unidos y por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es una alianza de protección recíproca entre un conjunto de países de Europa y de América del Norte, que inicialmente surgió para hacer frente y servir de protección a la amenaza soviética de todos los países de la órbita socialista agrupados en el Pacto de Varsovia. Posteriormente, con la caída de la Unión Soviética en 1991, la OTAN cambió su estrategia y su fin, y el gran objetivo en materia de seguridad es proteger la integridad de los estados, sobre todo de ataques terroristas y de ataques cibernéticos, especialmente que vengan de Asia. La OTAN prevé que el ataque a un estado miembro de la OTAN es un ataque a todos los miembros. Claro. Sin embargo, la OTAN, el tratado, ni ninguna de sus disposiciones, ni ningún documento interpretativo prevé nada respecto al hecho de que se dé un ataque de un Estado miembro de la OTAN a otro Estado miembro de la OTAN. ¿Por qué traigo esta colación? Porque Dinamarca, que es el país que ejerce la titularidad del territorio de Groenlandia, es miembro de la OTAN. Estados Unidos también es miembro de la OTAN. Claro. Algunos amigos seguro les llega a la memoria cuando en 1982 Argentina lanzó la ocupación de las Malvinas, que es un territorio de ultramar que está próximo a las costas argentinas y que, a decir de los argentinos, en el siglo XIX el Reino Unido se los arrebató. Cuando la Junta Militar Argentina, presidida por el general Galtieri, ocupó la isla de las Malvinas y agarró desprevenido al escaso contingente militar británico que había allí, el presidente Reagan, en ese momento de Estados Unidos, llamó al presidente y dictador Galtieri de Argentina y le dijo: mire, usted es mi amigo, pero la primer ministra Thatcher del Reino Unido es mi amiga y es mi socia en la OTAN. Y en base al Tratado del Atlántico Norte, un ataque al Reino Unido es interpretado como un ataque o agresión a la totalidad de los países miembros de la OTAN. Sin embargo, en este caso, si Estados Unidos toma por la fuerza Groenlandia, los tratados que rigen a la OTAN no tienen respuesta, porque el ataque se está dando de un Estado miembro de la OTAN a otro Estado miembro. Dios mío, pero... Parece que ahí, en realidad, lo que se activaría es la Carta de Naciones Unidas, que establece unos supuestos muy concretos de intervención de un Estado sobre el territorio de otro. Pero ojo, yo soy de los que cree que Naciones Unidas nació con un defecto, y es que la Asamblea General de Naciones Unidas, que es la que agrupa a la totalidad de Estados miembros, más de 190, no tiene garras, porque las garras, la capacidad de coacción la tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que, como sabemos, tiene 15 miembros, 10 rotativos, entre los cuales hasta nosotros estuvimos, y 5 permanentes, que son los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Si cualquiera de estos estados que tienen asiento permanente dice que no, tienen poder de veto, y no importa lo que decida la totalidad de los otros 10, de los otros 14 o de los 190. ¿Qué movimiento crees tú que podría producir China, por ejemplo, en este contexto? Mire, yo descarto cualquier... Agrégamele ahí, por favor, también a Rusia y a Irán. Mire, yo creo que increíblemente hay que tener en cuenta algo. Todos estos movimientos de Trump, donde está centrando, reitero, su política exterior hacia su periferia, hacia el continente americano, y ha venido señalando que
Él no se va a inmiscuir en luchas muy lejanas como la de Ucrania. Recordemos que tanto él como su vicepresidente J.D. Vance de la campaña del año 2024 criticaban el financiamiento estadounidense al presidente Zelensky de Ucrania. En cierta forma, esta postura de replegar o de centrar la política exterior norteamericana hacia su continente natural, que es las Américas, podemos decir que ayuda y legitima los intereses de Putin en su periferia y los intereses de Xi Jinping en su periferia. ¿Cuál ha sido la crítica histórica de Putin específicamente desde el año 2008? Bueno, que Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea habían cercado a Rusia y habían hecho que antiguas repúblicas soviéticas que tenían como socio natural a su vecino Rusia pasaran a ser socios preferentes en materia de seguridad y de comercio de Estados Unidos y de la Unión Europea. Por eso Putin ya como respuesta invade Ucrania no en el 2022, como creen muchos, sino en el año 2014 cuando tomó Crimea. Lo mismo podemos decir en cierta forma de Xi Jinping. China tiene una alta población, sabemos más de 1.300 millones de personas, y gran parte de las riquezas, de los minerales, de los recursos que necesita China para satisfacer las necesidades básicas de esa población no están en la tierra continental, sino en el mar de la famosa China meridional. Y por eso, en la lógica de la política exterior china, prácticamente sus vecinos no tienen derecho a aguas marítimas. Por lo tanto, un repliegue de Estados Unidos de su política exterior a su zona natural de geoinfluencia, podríamos decir que legitima la postura china y la postura rusa. Vamos a tener en cuenta algo. Estas son las tres potencias que tienen vocación imperialista. Y naturalmente, como ocurre a veces en la política doméstica de estos países, que se dan acuerdos que algunos llaman de aposento, también yo creo que a gran escala, entre las grandes potencias geopolíticas, pueden darse situaciones parecidas, guardando naturalmente las abismales distancias. Rolkin, gracias por tu participación, y Alejandro Valerio también desde Washington, poniendo la mirada en este primer año de gestión del segundo mandato del presidente estadounidense, porque tenemos que aprender, Estados Unidos es desde la frontera de Canadá hasta la frontera de México, no es América ni Norteamérica, es Estados Unidos. Aunque la doctrina de Monroe y de Donald Trump diga lo otra que cosa. sea, pero es Estados Unidos. Bueno, y nosotros cerramos este bloque precisamente con una encuesta que nuestra compañera Johanna Báez hizo entre algunos ciudadanos en torno a su mirada sobre este primer año de Donald Trump. Nos trasladamos a la emblemática calle El Conde. Entrevistamos a varias personas para conocer su valoración sobre el desempeño del presidente Donald Trump durante su primer año de gestión y si su gobierno ha beneficiado o no a la República Dominicana. A mi entender, la gestión del gobierno actual de Donald Trump, yo lo encuentro excelente, porque si no se actúa así, Latinoamérica se convertiría en un matadero de dictadores. ¿Cree usted que Donald Trump o el gobierno de los Estados Unidos ha beneficiado a la República Dominicana? Bueno, se han beneficiado en algunos puntos y en otros no, ¿entiendes? Porque acuérdense que los gobiernos hacen cosas que nosotros, que somos de la parte débil, no nos enteramos. Bueno, ha sido un poco más bien, más organizado. ¿Todos los proyectos que han implementado usted valora que son positivos? Claro. ¿Por qué? Porque yo soy de lo que opino que cada persona debe respetar la soberanía de un país. Bueno, mi contestación es que sí, porque ha evitado que el comunismo se meta aquí. Al salir de Maduro, ya se le hace más difícil a los comunistas meterse aquí. Con otras palabras, ha beneficiado 100%, creo yo, en ese aspecto. ¿Tú entiendes que el gobierno de Estados Unidos ha beneficiado a la República Dominicana o no? El país de aquí, República Dominicana y más países, se benefician muy bien, sí, de Estados Unidos. Tú sabes que de ahí se benefician muchos países de Estados Unidos, claro que sí. Esas fueron las impresiones de diversos ciudadanos encuestados para La Mirada. Johanna.